Bien, muy buenas tardes con todos los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos a este consultorio en vivo y también una ponencia respecto a lo que podemos compartir con ustedes en función a nuestras estrategias preventivas que ha iniciado la SUNAFIL durante este año 2022 y principalmente relacionado a la formalización laboral de sus trabajadores. Mi nombre es Álvaro Carvajulca, soy subdirector de Prevención y Asesoría de la SUNAFIL. También está con nosotros en este consultorio nuestra especialista Fabiola Rueda, con quienes vamos a compartir este diálogo respecto a temas bastante importantes. De hecho, ya la formalización laboral es un tema de gran, digamos, magnitud, pero también vamos a conversar en estos minutos iniciales que estamos esperando también a que se conecten más seguidores, más interesados al respecto. Vamos a conversar un poquito sobre la gestión de la prevención en el sistema de inspección del trabajo. Todos sabemos que SUNAFIL tiene un rol principal que está relacionado a la fiscalización laboral, ¿no? A identificar aquellos incumplimientos normativos que convocan a nuestros inspectores de trabajo a gestionar el cumplimiento de las normas laborales en beneficio de los trabajadores, pero no en perjuicio del crecimiento empresarial, de los procesos de competitividad que también tiene nuestro país. Y en ese sentido, SUNAFIL tiene siempre un espíritu de carácter de prevención, que es un poco adelantarnos a estas posibles infracciones a las normas sociolaborales y también las de seguridad y salud en el trabajo. De hecho, estas cartas que ustedes han recibido ahora suponen una labor preventiva, ¿no? Tienen una naturaleza preventiva, entre otras estrategias que nosotros brindamos de manera constante a nuestros públicos objetivos, principalmente empleadores como ustedes, trabajadores también, a través de los cuales buscamos acercar la información relacionada a las normas laborales, a las normas de seguridad y salud en el trabajo, para que las conozcan, para que sepan en sus extremos cómo cumplirlas en estas labores que tenemos de orientación, de asistencia técnica, de atención a sus consultas laborales, y los invitamos a que puedan ustedes acceder a nuestros servicios preventivos. De hecho, tenemos una línea o un canal abierto 24 horas, que es el aplicativo SUNAFIL Responde. Lo tenemos alojado en nuestra página web, a efectos de que cuando ustedes tengan algunas dudas, por ejemplo, cuando se originan nuevos vínculos laborales de naturaleza permanente, de naturaleza temporal, puedan también acercarse a nosotros y preguntarnos con anticipación cómo podemos gestionar de manera adecuada nuestros contratos laborales, por ejemplo, cómo desarrollar el vínculo laboral con nuevos trabajadores o cómo atender precisiones respecto a algunas relaciones o supuestos que se generan de la relación laboral que ustedes mantienen con sus trabajadores. Estamos a disposición vuestra para atenderlos las 24 horas a través de nuestro canal digital, de lunes a viernes, también a través de nuestra central telefónica, el 01-390-2800, y en nuestros módulos de atención presencial en todas las intendencias regionales del país, ¿no? De la SUNAFIL. Estas acciones preventivas, vuelvo a mencionarlo, tienen el objetivo de cumplir con las normas laborales antes de sancionar, ¿no?
todos nuestros servicios son gratuitos, no es necesario que tengan que de pronto acercarse o contratar algún abogado, algún especialista, ¿no? O acceder a un servicio o una asesoría personalizada. Nuestros consultores están altamente preparados para poder atenderlos, sobre todo en lo que respecta el procedimiento inspectivo, porque recordarán ustedes, y siempre lo decimos, siempre tenemos un enfoque de predictibilidad en las acciones que desarrolla la SUNAFIL. Trabajamos con un enfoque de gobierno abierto para que ustedes también puedan acceder a toda la información que en el ámbito de nuestras competencias y facultades podamos transmitirles. Creo que ya podemos empezar ya con este pequeño preámbulo para comentarles un poco la naturaleza de la carta inductiva que ustedes han recibido, ¿no? Y que ha generado de pronto algunos comentarios, algunas expectativas y seguramente también algunas dudas, ¿no? De por qué nos ha llegado a mí como empresario o a por qué nos ha llegado esta carta inductiva, ¿no? ¿Y qué es una carta inductiva? De hecho, mencionarles que dentro del sistema de inspección del trabajo, la carta inductiva es una carta que tiene carácter preventivo y entonces por eso el marco inicial. Al decir que tiene carácter preventivo, quiere decir que nosotros estamos actuando de manera anticipada dentro del mercado laboral, ¿no? A efectos de que si existiesen trabajadores fuera de la planilla electrónica, en el ámbito de sus empresas, y les corresponda ser reconocidos como trabajadores, ustedes puedan hacerlo de manera anticipada y puedan registrar a estos trabajadores en su planilla electrónica. Es el objetivo de la carta inductiva. Vuelvo a decir por tercera vez que tiene un carácter preventivo. En la carta, ustedes, como nos han estado preguntando, podrán advertir un párrafo en el que dice que se han identificado algunas inconsistencias en la planilla electrónica. Y lógicamente todos queremos saber a qué nos referimos con esas posibles inconsistencias. En la parte preventiva, nuestra entidad desarrolla análisis de datos y algunos datos vienen o decantan de la planilla electrónica, por ejemplo, ¿no? Entonces, el análisis de nuestra planilla electrónica, que es la declaración de sus trabajadores, nos ha convocado, sin ser específicos, porque aquí estamos conectados seguramente a empresas de distinta naturaleza, nos ha mostrado algunos supuestos. Algunas empresas que dentro de su planilla electrónica tienen registrado solamente a locadores de servicio y desarrollan una actividad económica, digamos, en la que normalmente existen vínculos laborales de naturaleza permanente. O algunas empresas que tienen declarados locadores de servicio en su mayor cantidad y pues en un espacio menor algunos trabajadores. Es decir, la cuota de la locación de servicios supera a la cuota de trabajadores para giros de negocio en los que también suponen una actividad permanente por sobre actividades que tengan una naturaleza contractual civil. En un tercer momento, empresas que aún teniendo más trabajadores, todavía tienen un número considerable de locadores de servicio. Y algunos que no teniendo trabajadores o teniendo pocos trabajadores registrados, los volúmenes de venta o las declaraciones de renta no tienen mucha relación respecto a la cantidad de trabajadores que se registran en la planilla electrónica. Eso en adición a informes, boletines, también que tenemos aquí a nivel de inteligencia inspectiva em, respecto a, digamos, los sectores económicos con mayor grado de riesgo de incumplimiento y de vulnerabilidad de los derechos de los trabajadores. Entonces es ya un análisis
de los sectores económicos, sobre todo comercio y servicios, que las estadísticas no nos son esquivas y podemos saber que existen o podrían existir trabajadores fuera de la planilla electrónica. De hecho, estas inconsistencias han generado lo que nosotros denominamos en la entidad una hipótesis de laboralidad. Y con quienes hemos podido conversar, ya se los hemos dicho, hay un supuesto. Y por ese supuesto es que la naturaleza de esta carta es preventiva. Y hemos querido o pretendemos nosotros a través de esta carta, utilizando las tecnologías, acercar información respecto a la formalización de sus trabajadores, para que en esta etapa previa, si es que ustedes tuviesen, y ahora que vamos a conversar con la doctora Fabiola, veremos algunos supuestos de cuándo corresponde formalizar y también cómo hacerlo a los trabajadores. Si ustedes tuviesen trabajadores en la planilla, o fuera de la planilla electrónica, perdón, esta es la oportunidad para poder registrarlos en la planilla electrónica. Y en consecuencia, nosotros en esta etapa preventiva registraremos el cumplimiento y la buena voluntad de la empresa por ajustarse al ordenamiento jurídico sociolaboral de nuestro país, ¿no? Una vez terminada esta etapa preventiva, recibimos nosotros a manera de respuesta, como lo están haciendo ya varias empresas, una lista de trabajadores, ¿no? Y lo veremos más adelante el cómo responder, una lista de trabajadores que han sido incorporados de manera voluntaria a a la planilla electrónica. Y también tenemos algunas empresas que están argumentándonos, ¿no? Con justo derecho y con toda la razón, y a través de un documento no mayor que el mismo formulario de Excel, argumentándonos que no tienen trabajadores para registrar en su planilla electrónica, ¿no? Que también es válido. Lógicamente, este argumento, así como la formalización de sus trabajadores, tendrá que ser contrastado en un segundo momento con acciones que pudiese iniciar la inspección de trabajo para ver si en efecto es como ustedes dicen. Yo estoy seguro de que así será. La idea es de que ante esta identificación se garantice en cualquier etapa y en cualquier momento el cumplimiento de las normas laborales. Eh, Dicho esto, y con las disculpas del caso, porque también nosotros siempre tenemos un enfoque de cubrir las necesidades y las satisfacciones de los ciudadanos. El ciudadano, y somos convencidísimos en este nuevo enfoque de gestión pública, que para nosotros los ciudadanos, nuestros usuarios, son la prioridad de la entidad y por ende trasladamos las disculpas si es que en acaso algún extremo de la carta no se ha podido comprender con la facilidad que nos hubiese gustado. Hemos tratado de ser lo más didácticos y por eso es que hemos insertado videos e instructivos a la carta, y también por algunos errores de forma, ¿no? Que seguramente acompañaron a las cartas y que ustedes hayan podido advertir. Dicho esto, esta es la primera parte de mi intervención. Voy a dejar en la palabra a nuestra especialista Fabiola Rueda para que también pueda alcanzarnos algunas precisiones que vienen acompañadas en nuestros instructivos y también de la naturaleza de la formalización de los trabajadores. Estaremos todavía conversando. Gracias, Álvaro. Buenas tardes con todos los presentes, todos los que nos están siguiendo a través de esta transmisión en vivo, este consultorio. Bienvenidos nuevamente. En efecto, este consultorio tiene por fin dar unas pautas mucho más específicas o mayores y absolver las consultas que pudieran tener luego de haber recibido esta carta inductiva, que como ya se explicó, tiene un fin preventivo. Bien, lo que se busca con esta carta es que ustedes mismos analicen su situación e identifiquen si es que tienen personal que siendo trabajadores, que cumpliendo los elementos esenciales de toda relación laboral, deben estar en planilla y no lo están. Si yo, empleador, identifiqué eso, esta es la oportunidad que tengo para poder formalizar a mis trabajadores y luego de eso comunicar a través del formato Excel que se adjuntó a la carta que cumplí con la formalización de mis trabajadores a propósito precisamente de esta carta que es una FIL ha remitido. Bien, además de ello, hemos tratado de
acompañar de la carta y una serie de instructivos que les permitan a ustedes entender un poco acerca primero del alta de los trabajadores en la planilla electrónica y también en otro lado de la carta un instructivo acerca de la inscripción en el registro de la micro y pequeña empresa. ¿Por qué? Porque podría ser que alguno de los que ustedes nos están escuchando estén en la situación en donde no han registrado a ningún trabajador en planilla y resulta que a partir de la identificación y el análisis se dan cuenta que en realidad tienen personal, que han estado como locadores, que están girando recibos o incluso a quienes les están pagando de forma directa y que deben estar formalizados como trabajadores. Entonces, a la vez que le decimos eso en la carta, le decimos también y les comunicamos que existe un régimen especial, que es el régimen de la micro y pequeña empresa, por el cual asumen menores costos laborales que el régimen general. Por eso es que se les ha añadido a la carta o adjuntado a la carta este instructivo REMIPE. Yo voy a compartir con ustedes el instructivo de planilla electrónica para hacerle un seguimiento juntos. Bien, a ver aquí. Bien, este es el instructivo que se ha acompañado a la carta, que es el instructivo de planilla electrónica y que busca ayudarlos en el paso a paso de cómo dar el alta de mis trabajadores en el T-Registro. Y para eso hay que tener en cuenta que para que un trabajador o el plazo que tiene el empleador para colocar a sus trabajadores en planilla es dentro del día que estos ingresan a laborar. Ese es el plazo que ha establecido nuestra legislación para la formalización de los trabajadores. El contrato de mi trabajador puede ser indeterminado, en cuyo caso podría ser un contrato verbal, y de igual forma yo tendría que darle el alta correspondiente en el T-Registro, porque el alta correspondiente en el T-Registro es la manera que tiene el empleador de formalizar a sus trabajadores. Con el alta en el T-Registro, el trabajador va a poder gozar de la seguridad social en salud, en pensiones y de todos los beneficios que como trabajador le correspondan. Entonces, el alta en el T-Registro de la planilla es un acto sumamente importante para la formalización. Y la formalización es una situación que nos va a ayudar a todos como país porque teniendo trabajadores formalizados van a tener trabajadores que se comprometan mucho más con la empresa, con la actividad productiva, con la organización empresarial y esto lógicamente también va a generar un incremento en el país o un crecimiento en el país respecto de los datos o del incremento o de la baja de la informalidad en nuestro país. Ahora, ¿cómo doy el alta o cómo es que ingreso a la planilla electrónica? Para eso hay que remitirnos a la página web de SUNAT, porque es la SUNAT quien tiene a cargo el registro de la planilla electrónica. Bien, y luego de eso nos vamos a ir a SUNAT Operaciones en Línea, a mis trámites y consultas y con su root, su usuario y contraseña van a poder ingresar ya al campo para poder hacer el registro. Previamente tendrán que ingresar con la opción empresas, en mi root y otros registros e ir a la opción de registros, registro individual para poder cargar o hacer el registro de un nuevo trabajador aquí en la opción nuevo y luego hacer clic en búsqueda de persona porque la SUNAT está vinculada también a la RENIET para poder buscar los datos de la persona que queremos dar de la que queremos dar el alta en el T-Registro de la planilla electrónica. Colocamos el número de DNI en este espacio y el aplicativo va a realizar la búsqueda del trabajador. Bien, a continuación se van a registrar los siguientes datos laborales. ¿Qué datos laborales? La fecha de inicio, tipo de trabajador, cuál es el régimen laboral, si es un régimen laboral general, especial, no tenemos regímenes especiales, dígase agrario, pesquero u otro régimen que puede existir. Ocupación, tipo de contrato, tipo de pago, periodicidad, si el pago de mi trabajador va a ser semanal, va a ser quincenal o va a ser mensual, cuál es el monto de la remuneración que el trabajador va a percibir, la jornada laboral,
y declarar también si cuenta con discapacidad. Esto es importante, recuerden, es importante que declaren si un trabajador tiene o no discapacidad, porque eso les va a sumar al momento, por ejemplo, en que se haga una verificación de cuota de empleo para la discapacidad. Entonces, sí es muy importante hacer esta declaración en el T-registro. Bien. En la casilla situación especial va a tener que indicar si el trabajador presenta alguna de las opciones que se señalan en esta lista, ¿no? Si es un trabajador de dirección, si es un trabajador de confianza, si es un trabajador de dirección o confianza, pero que realiza teletrabajo, si el teletrabajo es mixto o completo. Aquí sobre esto recordemos, por ejemplo, que en el contexto de la COVID-19 y de la pandemia se implementó el trabajo remoto, pero en el T-registro nosotros no tenemos ninguna opción de trabajo remoto. Lo que se ha dispuesto, por ejemplo, allí es que el alta o el registro se haga como teletrabajo. Recordemos también que el trabajo remoto tiene una vigencia hasta fines de este año. Luego de eso, se van a ingresar los datos de la seguridad social. Recuerden que el trabajador, al momento de ser formalizado y de que está ingresando a la formalidad, también lo que gana es su derecho a poder ser afiliado a la seguridad social en salud, en este caso el salud, y también a la aportación a un régimen pensionario, sea ONP o sea AFP, según lo que el trabajador haya podido elegir. Bien. Ahora, la situación educativa del trabajador también es un dato que nos pide el T-registro, datos tributarios. Recordemos que a partir de una modificación que hubo en respecto de los datos obligatorios que debe contener el T-registro, ahora es un dato obligatorio de incorporar el número telefónico y el correo electrónico de nuestro trabajador. Y luego de ello hay que dar clic en imprimir la constancia de alta del trabajador registrado. Con esto se habrá cumplido con la obligación de dar de alta al trabajador y además hay que tener en cuenta que se debe cumplir con dar la constancia de alta al trabajador como máximo hasta el día hábil siguiente en que se da el alta a este trabajador. Hay que tener en cuenta aquí, bien, que, insisto, lo que busca la carta es que ustedes mismos puedan identificar si tienen trabajadores que no están en planilla y que cumplen con los elementos esenciales para ser trabajadores. ¿Cuáles son esos elementos esenciales? Prestación personal de servicios, remuneración y la característica que marca la diferencia frente a otro tipo de contratos, que es la subordinación. Como lo mencionó Álvaro en la primera parte, lo que se ha hecho es un estudio de la planilla, se ha analizado a través de un monitoreo de inteligencia la planilla, ¿no?, de todas las empresas a las que les ha llegado la carta, y se ha podido evidenciar determinadas inconsistencias que nos lleva a tener indicios de pensar que existen precisamente esas inconsistencias en las empresas. ¿Cuáles son? Yo registro un nivel de ventas grande y sin embargo no registro a ningún trabajador. Voy a poner un ejemplo. Yo he declarado que mi actividad es un restaurante, ¿ya? ¿Qué necesita un restaurante para funcionar? Personal en la cocina, un cocinero, un ayudante. ¿Qué más necesito? Alguien que esté en la caja cobrando. ¿Qué más necesito? El personal que va a servir, los meseros. Resulta que yo declaro que mi actividad es ser restaurante, declaro una gran cantidad de ventas de mi actividad, pero no tengo ningún trabajador, no he declarado ningún trabajador y ningún locador tampoco en la planilla. ¿Qué lleva a pensar esto? ¿Cómo es que esta empresa está generando rentas en ese servicio que necesariamente y sin duda alguna necesita personal, pero no tiene ningún trabajador en planilla y ningún locador tampoco? O lo contrario, no tiene ningún trabajador, pero ha declarado 10 locadores. ¿Quiere decir que el cajero, el cocinero, el mesero es locador? Teniendo en cuenta que la locación de servicios no es que esté prohibida. Ojo, la locación de servicios es un contrato de naturaleza civil que se caracteriza por ser autónomo. ¿Qué quiere decir autónomo? Que el locador no está sujeto a subordinación de ningún empleador.
Tan es así que su servicio lo presta de forma independiente, con sus propios recursos. Pero si mi empresa es un restaurante, pongámonos a pensar, ¿no? La empresa es un restaurante y yo podría decir que tengo 10 locadores o que tengo un locador en la cocina, que tengo un locador para que sea mesero y que tengo un locador para que atienda la caja. Yo necesito trabajadores. Y lógicamente, lo más probable es que esas personas, aun cuando tienen un contrato de locación o me están girando recibos por honorario, están cumpliendo una jornada de trabajo. Tienen un horario de trabajo. Es decir, les han impuesto una hora de ingreso y una hora de salida. Si llegan tarde, se les llama la atención, se les descuenta por esos minutos que llegó tarde. Hemos hecho en la práctica que tenga un día de descanso a la semana. Si es feriado, no va. Entonces, aunque exista una declaración de que es locador, ya, o que gire recibos por honorarios, en la práctica esa persona cumple con todos los requisitos para ser un trabajador. Y como trabajador es que debería estar declarado en la planilla electrónica. Entonces, ese evidenciar inconsistencias es en base a este monitoreo que se ha hecho de la planilla y que evidencia que existen inconsistencias. Ahora, ustedes dirán, pero ese no es mi caso, ¿no? O sea, si yo he declarado 10 locadores, es porque en realidad tengo 10 locadores. Y si ustedes van a darse cuenta que no cumplen un horario, que son autónomos, que no cumplen los elementos esenciales del contrato de trabajo. Perfecto. Entonces, eso quiere decir que en su caso, ¿no? eh, es así y como tal tendrá que declararlo. Ya más adelante van a explicar el Excel, pero lo adelanto en esta parte porque es importante. En la última columna del Excel hay una opción que dice, si usted tiene todos sus trabajadores formalizados o cree que no le corresponde formalizar, precise aquí. ¿Qué tendrá que decir aquí? Yo no cuento con trabajadores para formalizar. Y ya ahí habrá cumplido con la obligación que le enviamos en la carta. Claro está que posteriormente ese argumento está sujeto a evaluación, ¿no? En algún momento tal vez llegará un inspector y dirá, bueno, usted dijo que eran en realidad locadores. A ver, y ahí se verificará, ¿no? Si cumplen una jornada o no, y se verificarán todos los indicios de laboralidad. Entonces, lo que buscamos no es ir a una inspección y que llegue el inspector a su empresa y encuentre en ese momento a los trabajadores que cumplen los indicios para ser trabajadores, pero que están laborando de forma informal, sino que apelamos al eje preventivo, a la prevención y a la voluntariedad de ustedes a que a partir de esta carta analicen la situación del personal que tienen. Y si luego de ese análisis ustedes conscientemente saben que esa persona le corresponde estar en planilla, esta es su oportunidad de hacerlo, porque esta carta no es un procedimiento inspectivo. Bien, estamos aquí en una fase preventiva. Aquí no hay sanción en esta fase, porque se le está explicando, se le está indicando y se le está dando la oportunidad de que usted voluntariamente dé de alta y nos diga, sí, a partir de lo que me has dicho en la carta, en efecto, yo me he dado cuenta que debía tener a esta persona en planilla y ya lo hice, y aquí está en el formulario. Luego verificaremos en la planilla y veremos, ah, sí, cuando enviamos la carta, ¿no? Juanita no estaba en planilla, pero luego del envío de la carta, Juanita ya está, y eso es lo que nos dijo el empleador, ha cumplido. Insisto, si ustedes luego del análisis que han realizado no cuentan con trabajadores informales, entonces den esa respuesta en el Excel y con eso también habrán cumplido. No hay ni siquiera que enviar información adicional, ni tienen por qué gastar en una asesoría, ni en un abogado externo para dar respuesta, para emitir descargos, porque este no es un procedimiento inspectivo ni sancionador. Aquí no hay que emitir descargos ni enviar más pruebas que solamente lo que estrictamente la carta señala que es el formulario Excel, nada más. Si usted ha hecho su análisis, repito, y identificó que no tiene trabajadores, colóquenlo en la última columna y con eso habrá cumplido. Y si por el contrario usted es un empleador que haciendo conciencia y dice, sí, tiene razón, esta persona debe estar en planilla, cumple los elementos, entonces
esta es la oportunidad, formalícelo e infórmenos de esa situación. ¿Bien? Adicional a ello, adicional a esta información que se ha dado de la planilla, y antes de acabar un punto importante, porque a veces no es que tengan o no es que se tengan los trabajadores fuera de planilla porque se quiere, sino porque a veces también hay desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, en algún momento un empleador hacía la consulta, no es que yo no pongo a mi trabajador aún en planilla porque él aún no supera el periodo de prueba. Desconocimiento, ¿no? Ese empleador piensa, tiene la creencia de que durante el periodo de prueba aún al trabajador no le corresponde estar formalizado. Y eso es un error. ¿Todo trabajador está sujeto al periodo de prueba, sea trabajador indeterminado a plazo fijo? Sí. Pero eso no quiere decir que mientras dure ese periodo de prueba, ese trabajador va a ser informal. El trabajador tiene que ser formalizado desde el primer día. Incluso va a estar en periodo de prueba. Mi trabajador ingresa hoy a trabajar, yo le doy el alta en el T-registro y eso no quiere decir pues que ya es indeterminado y que ya no va a estar sujeto a ningún tipo de evaluación, no. Hoy ingresa, le doy el alta, lo formalizo y de igual forma él va a estar con sus 3 meses de periodo de prueba y durante esos 3 meses de periodo de prueba yo evaluaré su desempeño. Bien, entonces sobre esto apelamos al análisis que hayan podido hacer ustedes y de forma voluntaria identificar si les corresponde o no registrar trabajadores en planilla. Bien, además de esto, también hemos compartido con ustedes este instructivo, que es el instructivo REMIPE, bien, que es el instructivo REMIPE, y este instructivo REMIPE lo que busca es enseñarles que existe un régimen especial de la micro y pequeña empresa. ¿Por qué? Porque el régimen de la micro y pequeña empresa tiene menores costos laborales que el régimen general. ¿Y por qué es importante hablar del régimen MIPE o micro y pequeña empresa? Porque de repente muchos de ustedes están ante SUNAT como microempresa o como pequeña empresa por su nivel de ventas, ¿no? Pero eso no quiere decir que porque a nivel de SUNAT o porque su régimen tributario sea micro o pequeña empresa, ese también va a ser su régimen laboral. Ojo con esto. Para que ustedes gocen de los beneficios del régimen laboral de la micro y pequeña empresa, tienen que inscribirse en el REMIPE. Porque yo puedo tener una empresa que califica como microempresa y ante SUNAT tengo el régimen tributario de microempresa, pero si no me registro en el REMIPE, el régimen laboral que le debo dar a mis trabajadores es el régimen general. Es decir, les voy a tener que pagar CTS, gratificación, asignación familiar y todos los beneficios al 100%. Entonces, insisto, una cosa es los regímenes tributarios y otra cosa son los regímenes laborales. Para gozar de los beneficios del régimen especial de la micro y pequeña empresa, tienen que acreditarse ante el REMIPE, ¿ya? Y ojo, este régimen, imaginemos, yo ya tengo, pero Fabiola, yo ya tengo trabajadores, ¿ya no puedo acreditarme en el REMIPE? Sí puede acreditarse en el REMIPE, no hay ningún inconveniente si usted ya tiene trabajadores. Claro está, esos trabajadores que usted tiene antes de acreditarse en el régimen especial van a permanecer con su régimen, porque no le podemos modificar el régimen en desventaja del trabajador. Esos 4 trabajadores que usted tenía antes de acreditarse serán régimen general. Y el régimen especial solo se aplicará para aquellos trabajadores que contrate con fecha posterior a su acreditación en el REMIPE. Si soy microempresa, ¿tengo que pagar gratificaciones? No. Si usted se acredita al régimen microempresa, no paga ni gratificación, ni CTS, ni asignación familiar, solo reconoce vacaciones por 15 días. Si soy pequeña empresa, si es pequeña empresa, sí corresponde gratificaciones, CTS, pero digamos en forma práctica a la mitad de lo que le correspondería en un régimen general. Entonces, para eso es importante la inscripción en el REMIPE y es por eso que hemos acompañado de la carta este instructivo, para que ustedes sepan que existe un régimen y que tal vez quieren acceder a este régimen. Este Registro Nacional de la Microempresa está a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por eso es que hay que ingresar a su página para inscribirse en el REMIPE, registro de la micro y pequeña empresa, iniciar trámite, de igual forma lo van a vincular a su RUT. Luego de eso, ¿no? Van a ingresar su clave SOL también.
y van a poder ingresar al registro de la micro y pequeña empresa, van a llenar los datos propios de la empresa, del representante legal, datos del trabajador que va a declarar en la planilla también, y luego le van a dar una constancia de acreditación en el régimen. Entonces, es importante. A ver, por aquí justo veo una consulta que nos dice cualquier rubro puede estar en el REMIPE. Existen algunas excepciones, como por ejemplo, quienes se dedican a bares, discotecas, juegos de azar, por ejemplo, ellos no pueden acceder al REMIPE. Para el registro de la micro y pequeña empresa se basa en el nivel de ventas. Si mi nivel de ventas no es hasta las 150 UITs, puedo acreditarme como microempresa. Si mi nivel de ventas supera las 150 UITs y hasta 1700 UIT, me acreditaré al régimen pequeña empresa. Pero insisto, para el régimen laboral tiene que inscribirse en el REMIPE. No basta que ese sea su régimen a nivel tributario. ¿Bien? Entonces, esto es un poco de lo que yo quería compartir con ustedes, estas situaciones importantes respecto de la formalización del alta en la planilla, de qué es lo que buscamos con esta carta, más que todo, insisto, prevención y tener de aliados a ustedes mismos, con la propia identificación y el alta voluntaria que ustedes dan de aquellas personas que han identificado, insisto, a conciencia de ustedes, que les corresponde estar en planilla y ser formalizados como trabajadores. Las respuestas están claras en el Excel, ¿no? Si no tienen nadie a quien registrar luego del análisis hecho, registren en la columna sus argumentos y luego pasará por una verificación posterior. Dejo a Álvaro porque va a hacer algunas precisiones sobre el Excel en particular para dar respuesta, pero igual me quedo aquí para el espacio de consultas. Muchas gracias. Gracias, gracias Fabiola. Espero que con esto también haya podido quedar un poco más claro la naturaleza de nuestra carta inductiva. Como bien dijo Fabiola, vamos a revisar un poco nuestro instructivo ahora de cómo respondernos, ¿no? Entonces, ahora voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Muy bien. Bueno, en principio, ustedes recordarán que, como pueden ver en pantalla, esta es la carta, ¿no? Que se ha enviado a través de la casilla electrónica. Aquí ustedes pueden acceder a través de esta carta a los enlaces, ¿no? Que abren justamente estos instructivos que ya hemos visto. Este código QR les va a abrir un video en el que también se les precisa algunos puntos que estamos reforzando en este espacio. Y sin embargo, tienen que tener en consideración lo siguiente. Eh, en este párrafo que estoy resaltando, les precisa que tienen un plazo de 15 días calendario para poder respondernos. Esta respuesta, como ya lo ha precisado Fabiola, no supone un esfuerzo más. Quiere decir que no necesariamente tienen que hacer un escrito o enviar documentación como de pronto lo han previsto. Nada más le van a dar clic aquí, ¿no? Vamos a darle clic. Les va a abrir este formato. Es un formato Excel. Se llama formato registro 2022. Al abrir este formato de Excel, ustedes no van a poder editarlo. Es decir, no van a poder hacer alguna modificación aquí y van a tener que ir tal cual lo dice en el instructivo, archivo, descargar, ¿no? Nuevamente archivo, descargar y Microsoft Excel, ¿no? Descargar el Excel para que ya ahí sí ustedes lo puedan editar con total tranquilidad, sin ningún problema. Aquí les va a aparecer. En el instructivo les hemos tratado de precisar a mayor detalle cómo les figura este archivo. Y una vez que ustedes tengan la posibilidad de abrir el archivo de respuesta, un segundo, el archivo de respuesta les va a abrir de modo tal que ustedes puedan editar, ¿no? Van a editar los datos de sus empresas, de sus trabajadores, perdón, ¿no? Que tienen que registrar aquí una vez que, claro, hayamos seguido antes los pasos previos
que les hemos mostrado. Eh, este registro, como les hemos comentado, no tiene que estar acompañado necesariamente de algún escrito, ¿ya? O sea, no necesaria, porque algunas personas nos han estado llamando para decirnos, ¿y dónde involucro mi carta de respuesta o dónde puedo responder yo algún argumento adicional? No. Ustedes se van a dirigir estrictamente a la columna K, ¿no? A la columna K de este Excel y allí pueden escribir, ¿no? Ustedes en esta última columna, en la columna K, pueden escribirnos el mensaje que argumenta, ¿no? O fundamenta que ustedes no tienen trabajadores por registrar en la planilla electrónica, ¿no? Y aquí dice el enunciado, ¿no? En caso usted considere que no le corresponde la incorporación de trabajadores a la planilla, indique el motivo. Entonces aquí ustedes indicarán el motivo por el cual ustedes consideran pues que en esta ocasión no les aplica la carta inductiva. Nuevamente, refuerzo lo que ya dijo Fabiola. En caso de que ustedes dejen este mensaje, nosotros lo vamos a ponderar porque siempre está sujeto a una verificación posterior, ¿no? Para contrastar si efectivamente lo que ustedes argumentan se da en la realidad, ¿no? Por lo demás, todos los componentes son para llenar por fila a los trabajadores que se están ingresando, ingresar el número de RUC de su empresa, la razón social, el tipo de documento del trabajador, porque claro está, puede ser un trabajador nacional como también un trabajador extranjero, siempre que esté permitido, claro está, el número de documento del trabajador incorporado, sus nombres, apellidos, también les estamos pidiendo el teléfono, el correo del trabajador que sí es importante, son datos que ustedes además tienen que aportarlos, registrarlos también en el T-registro y la fecha de alta, ¿no? Es decir, cuándo le están dando de alta al trabajador. Ojo, ¿no? Porque también nos decían, yo quiero registrar a mi trabajador que yo ingresé a la planilla ya el mes pasado o a inicios de año. No, no es necesario. No es necesario en este Excel registrar a sus trabajadores que ya son formales, ¿de acuerdo? Aquellos trabajadores que ya son formales, ya no es necesario que nos lo informe. Recuerden que la estrategia se ha dado únicamente para el periodo actual y hacia un futuro. O sea, es una lectura de la realidad en este momento de sus empresas. Entonces, si ustedes todavía tienen locadores que reconocer como trabajadores o trabajadores que están fuera de la planilla electrónica y los han incorporado a partir de esta carta de manera voluntaria, deben registrarlo en este Excel, ¿no? En este Excel, luego lo guardan, como normalmente saben ustedes guardar el archivo, guardan el archivo y finalmente lo envían, ¿no? A través de su casilla electrónica a manera de respuesta. Y una vez que la casilla electrónica les precise que la respuesta ha sido enviada con éxito, entonces ya podremos decir o podrán decir que se ha cumplido con el requerimiento de la carta. No precisa mayor documentación, no es necesario, vuelvo a decir, enviar alguna comunicación posterior. Tampoco vamos a responder nosotros a sus cartas o a sus argumentos en este momento preventivo. El único objetivo es trasladar este argumento al área que corresponda para ver si en algún momento se hace la verificación posterior. Tengo igualmente, creo, algunas preguntas relacionadas. Nos decían, solo tengo que indicar cuando tengo trabajadores ingresados a partir del 23, ¿no? Pero si no tengo, ¿qué hago? Lo acabo de precisar. Si no existiesen trabajadores registrados después de haber remitido la carta, no es necesario que ingresen a ningún trabajador, solamente utilizar la columna K, argumentar que ya no tienen más trabajadores que registrar en la planilla y pues ese es el indicador de respuesta, ¿no? Em, bueno, creo que antes de entrar a la ronda de preguntas, también vamos a ver si Fabiola tiene algunas allí
que ya puede ir respondiendo. Sí, yo solamente quiero aclarar porque he visto por ahí algunos comentarios respecto del ejemplo que había dado. Insisto, este es un ejemplo, el que di del restaurante, en donde se podía evidenciar algunas inconsistencias. Es un ejemplo para mostrar cómo es que podían existir personas no formalizadas y cómo es que podemos llegar a estos indicios. Por ahí leí que decían, si es el dueño y su esposo y no sé, imaginemos, si es el dueño y su hermana es la que atiende. Bueno, entre familiares no hay vínculo laboral. Entonces, en su caso, por ejemplo, su respuesta en la columna será, no tengo trabajadores que formalizar. Bien, por ahí también veo las consultas que dicen que quieren que les digamos o que los orientemos cómo dar sus descargos. Insisto, no hay necesidad de dar mayores descargos. Si usted evidencia que no tiene trabajadores que formalizar, porque luego de la explicación que ya se dio no cumplen con los elementos para ser trabajador, porque en realidad son locadores, porque realizan su actividad de forma autónoma, basta con que en la última columna coloque no tengo que trabajadores que formalizar. Los locadores que tengo en mi empresa son locadores con un contrato de naturaleza civil, punto. No tienen más nada que decir porque vamos a apelar a que a conciencia de ustedes han hecho un análisis verídico de la situación. Posteriormente se harán las verificaciones correspondientes para validar la respuesta que han dado. ¿Bien? Tenía aquí algunas consultas, una que decía el tema de la multa. La multa se aplica por cada trabajador en esta particular conducta de no dar el alta a los trabajadores, sí, artículo 25.5 del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Bien. Bueno, lo del restaurante que ya lo había mencionado, no tengo ningún trabajador en planilla y mi contador me gira recibo por honorarios, entonces no tengo trabajadores fuera de planilla. ¿Cómo hago el descargo? Última columna del Excel, coloque que no tiene trabajadores que formalizar, que la única persona que tiene es un locador que presta servicios de forma autónoma, que es la locación en sí misma. Bien. ¿Un jardín inicial puede estar en el REMIPE? Sí, no hay ningún inconveniente para que pueda acreditarse el REMIPE, en tanto el nivel de ventas cumpla para ser microempresa o para ser pequeña empresa y acceda al registro de la microempresa para poder registrarse. Bien. En la REMIPE tienen seguro de salud. En el caso de la microempresa, la obligación es dar CIS microempresa. Si quiere, puede dar el salud, no hay ninguna prohibición, pero la obligación está en el CIS microempresa. Para el caso de la pequeña empresa, sí está en la obligación de afiliar a sus trabajadores al régimen de salud. Bien. Eh, Eso sería más que todo. Insisto, las preguntas son reiterativas en cuanto a la forma de responder, que creo que debe quedar clara en este momento. Solamente ir a la columna, a la última columna del Excel, si es que no tengo trabajadores que declarar, y colocar en líneas simples eso. No hay más descargos que hacer, no hay documentación que adjuntar, no se necesita una respuesta elaborada sobre eso. ¿Bien? Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Fabiola. También voy a responder entonces algunas preguntas que nos están dejando en los comentarios. Indican sobre los teléfonos de atención, que la carta no indica ningún teléfono de atención. Nuevamente reitero las disculpas. Sin embargo, el número de atención de consultas es el 01-390-2800. Sí figuraba como pie de página de la carta. De pronto hubiese sido más trascendental poder colocarlo inserto al texto. 01-390-2800, la opción 1 y la opción 2 están preparadas para poder responder a estas preguntas. Sin embargo, por la magnitud de preguntas que hemos recibido, si es que acaso no llegasen a contestarles, pueden escribirnos un correo electrónico también al correo inpa@sunafil.gov.pe, que en un plazo aproximado de 48 horas estamos respondiendo también a todas sus consultas, ¿no? Luego tengo acá otro comentario, otra pregunta, ¿no? Cuando llega la notificación y no indica el periodo, ¿cómo saber a qué mes corregir la planilla? Bueno, en general, ¿no? Como lo hemos expuesto, el corte de la planilla electrónica es el corte actual, digamos, ¿no? Antes del 23 de septiembre, fecha en la que hemos enviado las cartas. Es decir,
si actualmente tienen ustedes trabajadores que, como ya lo explicó Fabiola, están bajo los supuestos de ser locadores de servicio, pero por su naturaleza no les corresponde ser locadores de servicio, sino trabajadores. Este es el momento para que ustedes los puedan formalizar dándoles de alta a través del registro, ¿no? Según el instructivo. O si peor aún, son personas que están trabajando y no son locadores de servicio, tampoco son trabajadores en la planilla, pues con mucha mayor razón también es la oportunidad de ingresarlos. Si no tuviesen trabajadores, utilizar la última columna del Excel, la columna K, para que sin mayor detalle, como ya lo precisó Fabiola, no es necesario hacer ningún argumento de naturaleza jurídica, indicar pues que no este, desaplica los extremos de la carta, ¿no? Em, Hay una pregunta que dice, llegó a la casilla electrónica, están 15 días para presentar documentos, no tengo inconsistencias, no se han solicitado documentos, no es necesario acreditar su posición con ningún documento, por eso es el carácter de preventivo. No estamos haciendo investigación de documentos, luego haremos la verificación de lo que ustedes puedan desarrollar en el Excel de respuesta, ¿no? Así que no se preocupen, no necesariamente tienen que enviar algún documento posterior. Otra pregunta nos dice, buenas tardes. Bueno, ya nuevamente, si no cuentan con trabajadores informales, usar la última columna del Excel. Em, Decía, evidenciando inconsistencias, lo dijimos al inicio, lo vuelvo a repetir, estas inconsistencias se dan por supuestos de la cantidad de locadores de servicio que tienen, el nivel de ventas de la empresa, el negocio respecto al número de trabajadores registrados, el giro de negocio y sus niveles de riesgo según indicadores no solamente nuestros, sino de INEI, también de SUNAT. Entonces, nuevamente, refuerza toda esta idea de que es una acción preventiva, que a partir de la acción preventiva nosotros tenemos la oportunidad de cumplir con las normas a fin de evitar futuras investigaciones, eventuales sanciones también en caso no estuviésemos cumpliendo con la norma, ¿no? Bueno, ¿es retroactivo o se puede regularizar desde octubre? Claro, en este momento ustedes pueden regularizar a todos sus trabajadores que estén fuera de la planilla electrónica. O sea, independientemente de la época en la que hayan ingresado a trabajar con ustedes, ¿no? O sea, el llamado es a todos los trabajadores fuera de planilla, ingresarlos a la planilla electrónica a través del formato o a través del instructivo del registro para que puedan ahí ver el paso a paso. Los ingresan, nos lo informan y con eso habríamos cumplido con responder a la carta y evidenciado la buena voluntad de cumplimiento. Y una última pregunta, dice, queremos saber qué hacemos con el personal que ingresó fuera de la carta. No la entiendo muy bien. Es decir, si ya está en la planilla, antes de recibir la carta, no es necesario reportarla. Si es que igual es personal que entró, por ejemplo, a trabajar con ustedes como locador de servicio en marzo, pero a partir de la carta, de la explicación de la autora Fabiola o del video que pudieron ver ustedes, determinan o se han dado cuenta de que efectivamente no deben ser locadores de servicios, sino deben incorporarse a planilla, lo pueden hacer en este momento, ¿no? Adelantándonos a una eventual inspección, ¿no? Recuerden que las etapas preventivas son eso, ¿no? Son antes de una fiscalización, antes de una eventual sanción, entonces estamos haciendo esta etapa que es justamente una etapa previa. Creo que ya no hay más preguntas, son las que yo tengo por acá. Eh, Salvo algún comentario adicional, solamente referirles o motivarlos a cumplir con las normas laborales en esta etapa preventiva. Agradecerles también, si es que todavía están conectados a algunas empresas que ya a la fecha han venido registrando a sus trabajadores en la planilla, los están informando a través de los Excel. Tenemos también muchas empresas que utilizando la columna K, la última columna del Excel, argumentan que ya no tienen más trabajadores en la planilla. Estamos a su disposición, todavía nos quedan por delante unos días para poder responder, atender a estas cartas inductivas. Les agradezco mucho su tiempo.
Nuevamente les recalco el número de contacto para que puedan llamarnos en caso tuviesen más dudas a través de nuestra central telefónica 01-390-2800, opción 1 u opción 2. Estamos disponibles ahí para atenderlos sobre el tema de la carta, ¿no? Em, Además, también pueden escribirnos al correo impa@sunafil.gov.pe para que podamos brindarles mayores alcances en un plazo no mayor a 48 horas, ¿no? Por la demanda de correos que estamos recibiendo. Muchas gracias entonces, trasladarles nuevamente el saludo del equipo de Sunafil y gracias por la atención.